Entonces, capítulo 9 del libro Cambios Profundos, ¿cierto? Ahí están los agradecimientos que damos todos los domingos al pastor ahí, Moisés Peinado. Y este capítulo 9 pertenece a la tercera parte del libro que se llama ¿Cuáles son los resultados de un cambio profundo? Ya esa es la tercera parte que estamos viendo del libro y este capítulo 9 pertenece a esta parte. Y el capítulo 9 del libro tiene por nombre un nuevo propósito de vida. Ya ese es el nombre del capítulo 9, un nuevo propósito de vida. Y lo que vamos a ver en este capítulo básicamente es entender o tratar de explicar qué es el concepto glorificar a Dios. Ya muchas veces nosotros intentamos entenderlo, intentamos explicarlo y muchas veces no se puede, o muchas veces estamos tan acostumbrados, ¿cierto?, a decir, bueno, glorifiquemos al Señor, pero muchas veces no sabemos qué implica eso. Y entonces vamos a intentar explicarlo hoy en este capítulo. Amén. Primero debemos entender qué es glorificar, ¿ya? El concepto glorificar algo o glorificar a Dios. Primeramente debemos entenderlo para que nosotros luego podamos aplicarlo a glorificar a Dios. Amén. Entonces, glorificar por definición en el diccionario dice: glorificar es ensalzar o alabar a una persona o cosa, ¿ya? O hacerla digna de honor. Entonces, cuando usted alaba algo o a alguien o exalta a una persona o una cosa, usted está glorificándolo. Ya no necesariamente glorificar tiene un concepto, una relación divina o espiritual, ya porque muchas veces uno glorificar lo lleva, ¿cierto?, a algo, al ámbito divino o al ámbito espiritual, pero no necesariamente. Entonces, cuando usted ensalza algo, cuando usted alaba las características de algo o de alguien, usted está glorificando. Amén. Entonces, glorificar tiene que ver con ser capaz de apreciar las cualidades de un objeto o de una persona. Ya si usted es capaz de apreciar las características de algo, usted puede llegar a glorificar ese algo. Glorificar es poder admirar las características que lo distinguen, que lo hacen diferente, que hacen única esa cosa o esa persona. Entonces, es decir, glorificar es poder ver la belleza de algo. Amén. Glorificar es poder ver la belleza de algo. Amén. Entonces, ahora, teniendo claro qué es el concepto de glorificar, pudiéramos nosotros preguntarnos, entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Ya es un concepto relacionado, estamos hablando de glorificar. Ahora podemos nosotros preguntarnos entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la belleza de Dios. Amén. La gloria de Dios es la belleza de Dios. Entonces, cuando usted habla de la gloria del Señor, usted está hablando de la belleza del Señor, está hablando de todas sus características, todos sus atributos, y eso componen la gloria de Dios. Es todo aquello que lo hace a Él único, que lo hace especial, distinto, atractivo, precioso, que lo hace excelente y virtuoso. Amén. John Piper da una definición de la gloria de Dios. Él dice: la gloria de Dios es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno. En la gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. También otro autor, Tim Chester, dice: la gloria de Dios es la suma de toda su esencia, su amor, su bondad, su belleza, su pureza, su juicio, su esplendor, su poder, su sabiduría y su majestad. Amén. Entonces, pudiéramos nosotros ahora preguntarnos, entonces, ¿qué significa entonces glorificar a Dios? ¿Cierto? Vimos primeramente que era glorificar, que era ensalzar algo, alabar algo. Luego vimos que la gloria del Señor, cuando uno habla de la gloria de Dios, está hablando de su esencia, ¿cierto? De su precioso atributo, ¿cierto? Y entonces ahora nosotros pudiéramos preguntarnos entonces, ¿qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios. Entonces, glorificar a Dios es poder apreciar su belleza. Amén. Glorificar a Dios es apreciar su belleza, es estimar, atesorar y valorar quién es Dios. Ya cuando usted comienza a glorificar al Señor es porque usted ha logrado estimar, atesorar y porque ha logrado apreciar su belleza. ¿Y quién es Dios? Es encontrar a Dios digno de nuestro amor y por tanto es amar todo lo que Él es. Amén. Tiene que ver con encontrar un enorme placer en la realidad
de quién es Dios y en la realidad de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tal como muchos encuentran un enorme placer, ¿cierto?, en las artes, por ejemplo, porque estas personas han logrado comprender y apreciar, atesorar esto. Glorificar a Dios es disfrutar algo por encima de otras cosas. Dar gloria a algo es justamente percibir a ese algo como distinto, ¿cierto? Es pensar en nuestro corazón que ese algo no es normal, ¿cierto?, que es poco común. Pensemos, por ejemplo, en los mejores deportistas de la historia, ¿cierto? Los mejores músicos de la historia, los músicos más ilustres que hayan existido. ¿Qué hacemos cuando hablamos de ellos? Los exaltamos, ¿cierto? O sea, nosotros hablamos de sus cualidades y los exaltamos. Como les decía, glorificar no tiene que ver con algo no siempre algo divino o algo espiritual. Por eso que nosotros glorificamos a estas personas. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a exaltarlos, comenzamos a hablar de sus habilidades poco comunes, ¿cierto?, que sobresalen del resto. Lo destacamos por encima del resto. Pero para nosotros ellos son distintos, ¿cierto? Sobresalen. Hay cosas que hacen que no son normales. Obras sublimes, ¿cierto?, destacadas. Sea una canción, sea un gol, un arte, para nosotros ellos se distinguen del resto. Entonces, en otras palabras, nosotros lo glorificamos. Entonces, dependiendo de la persona, hay cosas que a usted o a mí le parecerán más atractivas que otras, por ejemplo. Otros no logran apreciar su valor. Hay algo que para usted puede ser majestuoso, ¿cierto?, pero quizás para mí no, y al revés. Entonces, esta es nuestra real condición delante de Dios. ¿Ven? Esa es nuestra condición delante de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de verle atractivo al Señor a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos permita apreciar la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Amén. Entonces necesitamos del Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que nosotros podamos realmente apreciar la belleza y la majestuosidad de nuestro Señor. Efesios 1, del 17 al 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces aquí el apóstol Pablo está a nosotros diciéndonos que es el Espíritu Santo el que tiene que intervenir en nosotros y que alumbre nuestros ojos para que nosotros podamos apreciar al Señor. Amén. Entonces glorificar algo no es simplemente decir que algo es fabuloso, ¿cierto? Porque eso puede decirlo cualquiera. Glorificar algo es encontrar lo fabuloso, pero además es quedar extasiado al verlo, es experimentar placer en admirarlas, es hablar de ellas con alegría, es estar dispuesto a gastar tiempo y dinero para verlo. Si usted encuentra algo majestuoso, usted no le va a importar invertir dinero o invertir tiempo en eso, porque usted es algo muy atractivo para usted, ¿cierto? Entonces cualquier persona no creyente puede leer la Biblia, sabemos eso, ¿cierto? Incluso hay personas que pueden llegar a entender la Biblia, pueden llegar a comprender lo que dice un pasaje de la Biblia, pero lo que ellas no pueden hacer es encontrar y ver la gloria que cada pasaje contiene. Esa es la diferencia. Un no creyente puede entender una realidad bíblica, sí, pero ellos no pueden ver toda la gloria que este pasaje contiene. ¿Por qué? Porque ellos no pueden apreciar el valor de lo que acaban de leer. Justamente porque ellos no tienen al Espíritu Santo que alumbre sus ojos para que ellos puedan apreciar la gloria de cada pasaje. Ellos no pueden, por lo tanto, disfrutar de la verdad, por eso que su vida no cambia. Su vida permanece tal cual está, porque no logran disfrutar esta verdad. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista le pide al Señor que abra sus ojos. Él comprende de que por sus propios medios él no puede apreciar la gloria del Señor. Entonces una persona no creyente necesita que el Espíritu Santo abra sus ojos para poder ver la gloria del Señor. Amén. Entonces, en cierta forma, nuestra condición muchas veces es más engañosa que la de un no creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos erróneamente que entender esta verdad, entender el Evangelio, e incluso muchas veces somos capaces de comunicar el Evangelio, muchas veces creemos que esto es sinónimo de haber encontrado el Evangelio o esta verdad gloriosa. O sea, usted puede compartir el Evangelio pensando que usted ha encontrado glorioso esto que usted cree, pero no necesariamente es así. Muchas veces uno comparte el Evangelio y piensa que ser cristiano es haber encontrado maravilloso el Evangelio, pero no necesariamente es así.
Creemos que creer el Evangelio es lo mismo que disfrutarlo. Eso es lo que nos enseña el autor. Entonces, la conversión no es simplemente creer. La conversión es encontrar un tesoro. ¿Ven? Es encontrar un tesoro, pero no cualquier tesoro, ¿cierto? Es encontrar el tesoro más grande que alguien puede encontrar, por el cual vale la pena perder todo. Eso es lo que dice la Biblia. En Mateo 13, versículo 44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Eso es lo que dice este verso, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Entonces, nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿qué es cambiar entonces? ¿Qué es cambiar? Bueno, cambiar es encontrar enorme atractivo algo que antes para mí no tenía mucho valor. Es poder apreciar la belleza de Dios. Cuando yo comienzo a cambiar es cuando el Espíritu Santo logra que yo encuentre atractivo algo que antes no lo encontraba atractivo. Entonces yo comienzo a apreciar la belleza del Señor. Entonces yo le pregunto a usted, muchas veces es necesario que el Señor cambie nuestro corazón, que cambie nuestra percepción de la realidad. Muchas veces necesitamos que el Señor nos cambie. Amén. Necesitamos que el Señor intervenga en nosotros para que podamos realmente apreciar la belleza del Señor. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, cuando cambio, experimento una visión nueva y fresca de algo que ya conocía, es decir, puedo apreciar la gloria de Dios. Usted puede conocer al Señor, ¿cierto? Puede conocer su Evangelio, pero luego cuando usted cambia, cuando el Señor produce un cambio en usted comienza a apreciar la gloria del Señor. Entonces, algunos 3 grandes aspectos de la gloria del Señor es que la gloria de Dios es el medio, es el objetivo y es el propósito de la vida cristiana. Es el medio, es el objetivo y el propósito de la vida cristiana. Y para entender esto, la gloria de Dios es el medio para ser cambiados. Usted, para ser cambiado, para lograr ser cambiados, necesita la gloria de Dios como medio. Ni tú, ni yo, ni nadie puede vivir para la gloria de Dios por sus propios medios. Esa es una realidad. Es una de las verdades más preciosas y liberadoras en las que puedas meditar. Amén. La vida cristiana se trata, con el Evangelio como filtro, se trata de mirar la gloria de Cristo y al quedar fascinado con Él, anhelar que Él sea glorificado. O sea, usted comienza a apreciar la gloria del Señor y usted internamente desea de que el Señor sea glorificado. Entonces, por eso decimos que la gloria del Señor es el medio para ser cambiado. Solo puedo honrarlo cuando lo estoy disfrutando. Solo puedo honrarlo cuando lo estoy disfrutando. La clave no es enfocarme en lo que yo tengo que hacer por Él, sino que me impacte lo que Él ha hecho por mí. Amén. Entonces, cuando usted aprecia la obra del Señor, usted comienza a quedar impactado y entiende de que no importa lo que usted haga, que lo importante no es lo que usted haga, sino lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando esto suceda, estaré lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tendré el poder para hacer lo que antes no podía, que era glorificarle. Antes yo no podía glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque no entendía, no lograba apreciar la majestuosidad del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo alumbra mis ojos, yo comienzo a disfrutar del Señor y puedo comenzar a glorificarle. Se fija que glorificar al Señor no es algo que yo tenga el poder de hacerlo, no es algo natural del ser humano, sino que es un fruto de lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Amén. Si estoy disfrutando de la gloria de Dios, voy a tomar decisiones y a vivir la vida para la gloria de Dios. Cuando usted comienza a disfrutar de la gloria del Señor, todas las decisiones que usted vaya a tomar y todo su estilo de vida lo va a vivir para la gloria del Señor. Pero primero usted tiene que comprender, tiene que comenzar a disfrutar de la gloria del Señor. Cuanto más disfruto de la gloria de Dios, más anhelo tengo de vivir para esta. O sea, mientras más conozco al Señor, más anhelo tengo de glorificarle. Según a los Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Amén. Es decir, apreciar la gloria de Dios, todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho en Cristo, es el único medio que tiene la capacidad de producir cambios profundos en nuestro
corazón. Amén. Ver el amor condicional de Cristo nos transforma. Entonces, vivir para la gloria de Dios es el resultado de disfrutar de la gloria de Dios. Amén. Recuerda Juan 15, cuando el Señor ahí comienza a hablar de la vid, ¿cierto? En 3 veces en el mismo pasaje Jesús afirma que el deseo de Dios es producir en el creyente mucho fruto. ¿Recuerda? Él dice que Él quiere producir mucho fruto en el creyente, y eso lo vemos en el versículo 2, 5 y versículo 8. ¿Por qué el fruto es tan importante para Dios? Pudiéramos nosotros preguntarnos. Bueno, la respuesta está en el versículo 8. Porque cuando nosotros producimos mucho fruto, Dios recibe mucha gloria. Eso es lo que dice el versículo 8. Si nosotros producimos mucho fruto, Dios recibe mucha gloria. Versículo 5, Dios es glorificado porque no fuimos nosotros los que produjimos el fruto, sino que fue Cristo en nosotros. Recordemos que dice Cristo, apartado de mí nada podéis hacer. Entonces, Dios es glorificado porque entendemos que nosotros no somos los que producimos fruto, sino que es Cristo en nosotros. Entonces, no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Cristo, amén, sino de lo que Él puede hacer en nosotros y por nosotros, amén, para que cada vez que Él lo haga, Él reciba la gloria, amén. Entonces, sabemos que es el Señor que produce estas cosas en nosotros, estos frutos, para que cuando Él actúe en nosotros, Él reciba la gloria, amén. Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual el primer paso en vivir para su gloria es vivir por medio de su gloria. Por eso decimos que es el medio para poder cambiar. Esta cadena es indivisible, su orden no se puede cambiar. Primero, para darle gloria a Dios, primero necesito disfrutar de Él. Esto es lo que nos enseña el autor. Amén. Entonces, la gloria de Dios, también dijimos que es el objetivo de mi vida. Es el objetivo de mi vida. Es decir, vivir para disfrutarle. Amén. La gloria de Dios es el medio para el cambio, sí, pero también la gloria de Dios también es nuestro gran objetivo de vida. Por ejemplo, cuando usted va de vacaciones, ¿cierto? Contempla la hermosura de los paisajes o de lo que usted está disfrutando. Y muchas veces, ¿cierto? Cuando hemos probado de esta gloria, queremos seguir disfrutándola, ¿cierto? Y en sí mismo esto no está mal. Todos hacemos eso con aquello que adoramos. Querrás repetir cualquier experiencia que hayas probado y te haya causado placer. Todos nos ponemos meticulosos con aquello que nos atrae y tiene valor para nosotros. O sea, muchas veces nosotros conocemos algo, ¿cierto? Y nos atrae, pero aún así somos meticulosos en estudiarlo, en conocer de él, de esta cosa, en estudiar sobre eso. Igualmente lo analizamos, ¿cierto? Lo examinamos. Pero lo que dice el autor es que mi tarea más importante en la vida es estudiar, meditar y contemplar la gloria de Dios, para que como resultado de admirarle comience a disfrutarle. De la misma manera que usted algo que le gusta lo estudia, ¿cierto? Usted tiene mucho conocimiento de algo, de esta misma manera usted tiene que estudiar, ¿cierto? Meditar y contemplar la gloria del Señor. El autor Tim Chester dice: renunciamos a lo que tan solo es apariencia para gozar de lo auténtico. La auténtica santidad es reconocer que los placeres del pecado son ficticios y pasajeros. Dios nos invita a una vida de genuina realización, disfrutando de algo que es para siempre. Entonces el autor nos pregunta, nos dice, bueno, entonces, ¿cuál es tu droga? ¿Cuál es lo que te hace suspirar? ¿Qué es lo que te hace suspirar? ¿Qué es lo que atrapa tus fantasías y te hace soñar? ¿Qué es aquello que tú encuentras virtuoso y digno de adoración? El secreto para el cambio, entonces, se encuentra en estar convencido de que la gloria de Dios es la verdadera fuente de felicidad. Amén, no las cosas creadas, ¿cierto? Sino que la verdadera fuente de felicidad es estar convencido de que la gloria de Dios es esta fuente de felicidad. Entonces, hermanos, fuimos creados, salvados y santificados y seremos glorificados para apreciar la gloria de Dios. Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios 1, del 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, hermanos, si se fijan en este pasaje, todo gira en torno a que nosotros podamos alabar las abundantes riquezas de la gloria de su gracia. Se fija, todo el pasaje que leímos habla de que nosotros, para que nosotros podamos alabar las riquezas de la gloria de su gracia. Entonces, producto de esta realidad tan clara y determinante, nuestro gran objetivo de vida debe ser atesorarle más, disfrutarle más y encontrar cada vez mayor deleite en la persona de Dios y su obra. Amén. Ese es nuestro gran objetivo. En otras palabras, vivir para su gloria quiere decir vivir para disfrutarle. También dijimos que la gloria de Dios es el propósito de la vida cristiana. Amén. La gloria de Dios es el propósito de la vida cristiana, que Dios reciba gloria por medio nuestro y también por medio de otros. Que Dios reciba la gloria. Amén. Debe transformarse eso en nuestro gran propósito de vida. 1 Corintios 10:31, recuerda, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando estoy en Cristo, el Espíritu Santo cambia mis deseos y modifica mis metas. Lo que antes no podía hacer, es decir, glorificarle, ahora no solo puedo hacerlo, sino que además deseo hacerlo. Amén. Cuando la gloria de Dios comienza a ser el propósito de mi vida, yo puedo hacerlo, glorificar al Señor ahora, pero también deseo hacerlo, también deseo glorificar al Señor. Entonces, tener la gloria de Dios como propósito de vida implica dos aspectos, que es honrar a Dios y también buscar a otros que le honren. Ahora, cuando yo quiero honrar al Señor, ¿qué busco cuando hago esto? Busco que Dios quede bien por causa de mí, o sea, por las cosas que yo hago, busco que el Señor se lleve la gloria, ¿cierto? ¿Y cuáles son los medios visibles para hacer esto? Por ejemplo, cantar alabanzas, mi forma de vivir y mi servicio a Dios. Ahora, cuando el propósito es buscar que otros le honren, ¿qué busco yo con eso? Busco que Dios sea conocido por causa de mí. ¿Y cuáles son los medios visibles para hacer esto? Es involucrarme en la evangelización, en el discipulado y en las misiones. De esta manera yo busco que otros le honren. Entonces, solo podré honrar a Dios cuando le esté disfrutando. Y solo podré disfrutar a Dios cuando haya podido ver su gloria. Amén. Entonces, no sé si usted se ha preguntado por qué en los estadios, ¿cierto?, se canta. Muchas veces se canta. ¿Por qué el público aplaude después de ver un espectáculo, ¿cierto?, artístico? Bueno, la respuesta no es muy difícil. Todo acto de disfrute produce adoración, produce halago y produce alabanza espontánea. Eso es lo que produce, ¿cierto?, un acto artístico o deportivo. C.S. Lewis dice: creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no simplemente expresa, sino que completa el deleite. Entonces, es muy normal que cuando ocurra esto, cuando usted aprecie un espectáculo, espontáneamente usted aplauda, ¿ya? Porque esto dice C.S. Lewis, porque esto completa el deleite. Es decir, la alabanza es la consumación de la experiencia de placer. Entonces, bien, nosotros pudiéramos decir de que cantar a Dios es una forma maravillosa de traerle honra. Bien, es una forma maravillosa
de traerle honra. Porque bíblicamente hablando, cantar es el resultado de estar disfrutando de Dios. Estar disfrutando de Dios, entonces eso produce que usted le cante, que le alabe. Dice Santiago 5, versículo 13, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, ¿cierto? Dice Santiago, si está alguno alegre, cante alabanza. Entonces la alabanza debería ser el resultado de estar alegre. La consecuencia de ello, como aplaudir, ¿cierto?, es la consecuencia de haber visto un gran espectáculo también. Entonces, hermanos, vivir para la gloria de Dios es vivir para que el carácter de Dios sea visible a otros. Amén. La Biblia es muy clara cuando afirma que de nuestra forma de vivir tiene la capacidad de traerle la gloria a Dios. La Biblia enseña eso. Mateo 5, 16, acompáñenme. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, eso es lo que enseña la Biblia. Entonces vivir para la gloria de Dios es vivir para que el carácter de Dios sea visible a otros. Amén. Entonces, en ese sentido, nuestra forma de vivir debería ser tan anormal para el resto que llama la atención de nuestros amigos, de nuestros conocidos. O sea, su manera de vivir debe llamar la atención. El resto debe preguntarse, bueno, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué no dice malas palabras, cierto? ¿Por qué no se ríe de grosería? Ellos deben notar esta diferencia. Así usted puede glorificar al Señor con su vida. Entonces, vivir esta clase de vida no es una responsabilidad de algunos solo elegidos. Es un mandato que todos debemos vivir. Pero no la iglesia, porque la iglesia es muy fácil, ¿cierto? Sino que fuera de ella. En la casa, en el trabajo, ¿cierto? En los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Como lo vimos, ¿cierto? En 1 Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, como hemos dicho antes, el poder para vivir de esta forma no es el resultado de yo esforzarme. O sea, no porque usted se esfuerce en vivir de esta forma lo va a lograr, sino más bien es el resultado natural de estar disfrutando de la gloria de Dios a través del Evangelio. Mientras más disfrute usted al Señor, esto va a ser simplemente el resultado, vivir una vida para la gloria de Él. Cuando esto sucede primero, automáticamente comenzamos a vincular nuestro gozo con que Dios obtenga gloria. O sea, mientras más gloria tenga el Señor, más gozoso usted va a estar. Estos son resultados automáticos que usted va a tener. No es un esfuerzo obligado y consciente de que tengo que hacer cosas que no quiero, sino que es una pasión desbordante que no puedo controlar. Son resultados de vivir para la gloria del Señor. Entonces, todo acto de disfrute produce deseos de ser compartido. Por ejemplo, ¿cierto? Todos hablamos de aquello que disfrutamos. Muchas veces no podemos dejar de hacerlo, ¿cierto? Es imposible quedarnos callados. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando se toma fotos, ¿cierto?, en un lugar bonito? Bueno, lo comparte en internet, ¿cierto? Porque quiere compartir esto que es tan maravilloso para ellos. Entonces necesita compartir y quiere compartirlo. ¿Y esto por qué? Porque todos queremos compartir aquello que es valioso y especial para nosotros. ¿Ven? Todos queremos compartir aquello que es valioso para nosotros. En nuestro caso, compartir todo lo fantástico que Dios es para nosotros se ve expresado en 3 formas prácticas, que serían las misiones, en la evangelización y en el discipulado. De esta manera usted puede compartir este evangelio que es tan precioso para usted puede compartirlo con el resto, con las misiones, con la evangelización y el discipulado. ¿Y cómo se logra esto de manera práctica y concreta, cierto? Involucrándonos de forma regular en la evangelización personal, en el discipulado de otros creyentes también, y en el apoyo en oración y financiero a las misiones. Amén. De esa manera concreta usted puede compartir aquello que es valioso para usted. Entonces, experimentar la gloria de Dios es querer compartirla. Amén. Experimentar la gloria de Dios es querer compartirla. Dicho de manera negativa, si no tengo deseo de hablar de Dios o que otros le conozcan, es simplemente porque no le estoy disfrutando.
Si usted no tiene el deseo de compartir con otros, es porque usted no está disfrutando al Señor. Entonces, ¿por qué no tengo pasión por Dios? Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo de vida hoy? ¿A qué le estoy entregando mi corazón ahora? ¿Qué me tiene cautivado? ¿Qué cosa está compitiendo con Dios? ¿Qué glorioso para mí me impide ver la gloria de Cristo, por ejemplo? Entonces, ¿qué tengo que hacer si este es mi caso? Si usted no está disfrutando de la gloria del Señor, usted tiene que obligarse a evangelizar, tiene que obligarse a cantar, obligarse a servir. Bueno, no creemos que ese sea lo que usted debe hacer, sino más bien volver a la pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no estoy disfrutando del Señor? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Volver a nuestro corazón, ¿cierto? Y poder escudriñarnos nosotros mismos. Entonces, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿cómo puedo saber si estoy glorificando al Señor entonces? ¿Cómo puedo yo saber si estoy glorificando a Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta se puede resumir en una sola palabra, que es el contentamiento. El contentamiento. Bueno, ¿y qué es el contentamiento? El contentamiento es el estado del corazón en el que uno se encuentra pleno, sin grandes deseos insatisfechos y con sus necesidades básicas cubiertas. Eso es el contentamiento. Según la Biblia, ese estado de satisfacción interna solo se produce cuando bebo del agua que realmente satisface. Recuerda Isaías 55, dice, venid a las aguas, dice. Juan 4, 13 y 14 dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, este contentamiento solamente se puede producir en mi vida si yo bebo de esta agua que el Señor promete, esta agua viva. Filipenses 4, 13, un versículo muy conocido, ¿cierto? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Quiere decir que Cristo me da el poder espiritual para soportar cualquier cosa. Amén. Cristo me da el poder para soportar cualquier cosa. Amén. Entonces, Cristo me da la capacidad de estar plenamente satisfecho cualquiera que sea mi circunstancia. Eso está de la mano con el contentamiento, ¿cierto? Es cuando Cristo me da esta capacidad de permanecer satisfecho y permanecer en contentamiento. Entonces, hermano, para ir avanzando un poco, nada de lo creado tiene el poder para llenar el corazón. Las circunstancias pueden ser valiosos maestros que me recuerdan que la verdadera vida no está en hacer lo que quiero, sino que la verdadera vida está escondida en Cristo. Amén. Usted, si ama las cosas creadas, realmente su corazón siempre va a estar vacío, porque las cosas creadas no reemplazan al Creador. Entonces, este es el gran secreto que aprendió Pablo, vivir para algo que las circunstancias no pueden tocar. No simplemente tener el poder de soportar circunstancias difíciles, sino que Cristo sea mi perla de gran precio en las circunstancias del día a día. Entonces, nada ni nadie tiene el poder para robarte tu gozo, si tu gozo se encuentra en la persona de Jesús. Cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Y sin Él, teniéndolo todo, no tengo nada. Amén. Entonces, esa es la perla de gran precio que habla Pablo. Solamente para terminar, hermanos, recuerda el ejemplo de Ana. Ana, cierto, que era una mujer estéril y ella le pedía al Señor un hijo, cierto, y sabemos que en el contexto de ese tiempo ser una mujer estéril era mal visto, cierto, la gente murmuraba de esta persona. Es como en este tiempo cuando ve a una persona, no sé, de 50 años soltera, cierto, la gente habla mal de ella, dice, bueno, si está soltera debe ser por algo, que sea una persona compleja. De la misma manera, en ese tiempo era mal visto, ¿cierto?, una mujer estéril. Y Ana, dice el libro de Samuel, que oró al Señor, que le pedía al Señor un bebé, ¿cierto? Y él le dice, bueno, Señor, si tú me das un bebé, yo lo voy a dedicar a ti, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nace, el Señor le da un bebé, ¿cierto? A Ana le provee un bebé y llega un momento en que van a ir al templo, ¿cierto? A adorar, su familia completa, y Ana le dice a su marido, bueno, yo no voy a ir, sino que voy a esperar a que mi hijo deje de tomar pecho, ¿cierto? Para yo después ir a dedicarlo al templo. Entonces va su familia y ella se queda hasta que su hijo
deje de tomar pecho. Y usted sabe que eso pasa más o menos, no sé, al año, un poco más. Entonces, imagínese, un año o un poco más, esta mujer seguía obviamente su amor, seguía involucrándose con este bebé, ¿cierto? Mientras más tiempo pasa con su hijo, más le ama y más lo disfruta. ¿Y qué pasa? Este niño, ya luego de dejar de tomar pecho, ¿cierto? Se va al templo y le va a dedicar, ¿cierto? Y dice que lo deja ahí, ¿cierto? Con la persona que estaba en el templo y lo deja ahí. Imagínese a alguien que estaba tan deprimida porque era estéril y luego el Señor le provee un hijo y ¿qué hace ella? Que va y lo dedica al Señor. ¿Y por qué nosotros vemos ese cambio? Bueno, Ana, ¿cierto? Sabemos que ora por un bebé y sí es verdad que el Señor le da un hijo, pero Dios le da algo mucho mejor. Dios le regala estar satisfecha con él. Amén. El Señor le da un hijo, sí, pero Él también le da un cambio a ella, un cambio de razón, de vivir. Le regala estar satisfecha con Dios. Entonces, luego en el capítulo 2, versículo 1, Ana comienza a dar una serie de alabanzas al Señor, ¿cierto? Comienza el cántico hermoso, que después usted lo puede leer en el capítulo 2. Y pensemos bien eso. Ana hace este canto al Señor, luego inmediatamente después de dejar a su único hijo, amén, a su niño pequeño en la casa de un desconocido. Entonces nosotros nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿dónde está su mayor gozo? ¿Qué llenaba realmente su corazón? ¿Dónde estuvo esta mujer obtuvo este semejante contentamiento? Bueno, ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Solamente del Señor. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer depresiva, egocéntrica, amargada? ¿Dónde fue a parar esa persona tan vacía e insatisfecha que se ve al principio? La respuesta es simple, fue cambiada por un encuentro con Dios. Amén. Entonces no te desanimes, hermano, hay esperanza. Dios anhela que aprecies su gloria más de lo que tú anhelas apreciarla. El Señor quiere que nosotros apreciemos su gloria. Pero no solo eso, Él está buscando y está usando cada circunstancia de tu vida, aún tus deseos insatisfechos, para que puedas admirar su gloria. Amén. Entonces, ya hermano, para terminar, toda la gloria de este mundo, toda la gloria que este mundo puede anhelar, sentir y ofrecer, todo junto y mucho más es la clase de gloria que Dios tiene y quiere compartir con nosotros. Esta gloria que está disponible para ti y por causa de Cristo es la gloria que Dios quiere que comiences a conocer y a disfrutar. Esta quizás es la mejor parte de tu herencia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es su mejor regalo, ¿cierto? Y no hay nadie mejor que Él. Dios te creó y te salvó y te está santificando para que lo disfrutes. Amén. Y un día ese gozo será completo, pero hasta entonces recuerda las palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Amén, hermanos. Entonces, respecto a la gloria del Señor, cómo glorificar al Señor, cómo vivir para su gloria, es lo que el autor intenta expresar en este capítulo. Amén. Dios lo bendiga. Oremos.